Así llega la presidenta de México en el Campo Marte, frente a miles de militares mujeres, para pronunciar este poderoso mensaje en este día especial. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A los 4 vientos retumba el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Generales y jefes mujeres en situación de retiro. Invitados especiales. Mujeres generales, jefes, oficiales, cadetes, tropa y marinería, pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos en este Día Internacional de las Mujeres. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora Lauritzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a todas las que son parte de las Fuerzas Armadas, a las mujeres de las Fuerzas Armadas en retiro, a todas las mujeres mexicanas, a todas y a todos los mexicanos. El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos. Mujeres que enfrentaron la injusticia con valentía para que las generaciones que vinieran después pudieran vivir con mayor libertad, dignidad y justicia. Por ello, el 8 de marzo es un día para mirar la historia, comprender nuestro presente y comprometernos con el futuro de todas las mujeres de México. Pues al comprometernos con las mujeres, lo hacemos con todas y todos. Por un país más igualitario, significa un país más justo y un país más libre. Les comparto que hemos decidido que este mes está dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas, a todas, a las que abrieron camino antes que nosotras, a las que hoy sostienen a sus familias y a su patria, a las niñas que crecerán sabiendo que su lugar está donde ellas decidan estar. Porque para acabar con la discriminación contra las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres, debemos empezar por reconocer a las mujeres en la historia, a las mujeres en el espacio de trabajo y a las mujeres en el hogar, para que todas y todos reconozcamos la igualdad. Por ello, este marzo de 2026 lo dedicaremos a reconocer a las mujeres y a sus derechos. Iniciamos con las mujeres de las Fuerzas Armadas y avanzaremos con las mujeres en la medicina, en la ciencia, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, trabajadoras del hogar y a las mujeres en la historia. Todas tejedoras de la patria. Durante mucho tiempo, la historia de nuestro país se contó como si hubiera sido construida solamente por hombres.
pero sabemos que eso nunca fue verdad. Desde la independencia, la reforma, la revolución y en la transformación de nuestros días, cada etapa de nuestra historia, las mujeres han estado presentes, cuidando, organizando, resistiendo, luchando y también defendiendo la independencia, la soberanía y la justicia de nuestro querido México. Tenemos una historia profunda de mujeres extraordinarias. Aquí se mencionaron a 24. Desde los momentos en que nuestra nación comenzaba a imaginar su independencia, hubo mujeres que comprendieron que la libertad de un país también dependía del valor de sus hijas. Ahí estuvo Leona Vicario, que arriesgó su vida y su fortuna por la causa independentista, que demostró que la mujer ama a su patria como a su familia. Allí estuvo Josefa Ortiz Telles Girón, cuya determinación ayudó a encender el movimiento que cambiaría el destino de nuestra patria. Allí estuvo Gertrudis Bocanegra, que defendió la libertad de México incluso frente a la muerte. Manuela Molina formó un batallón y combatió junto a Morelos. Altagracia Mercado financió y comandó su propio batallón. Mariana Rodríguez del Toro conspiró contra el gobierno virreinal. En la reforma, sin duda, Margarita Maza es conocida por ser esposa del presidente Juárez, pero su papel va más allá de eso. Fue activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en momentos críticos del país. Ignacia Rieix, apodada como la Barragana, fue una mujer militar y guerrillera mexicana que participó en la segunda intervención francesa en México, partidaria de la libertad y la igualdad republicana. En la Revolución Mexicana, Carmen y Natalia Cerdán, Dolores Jiménez y Muro, ideóloga, defensora de derechos indígenas y de las mujeres, Hermilia Galindo, destacada educadora, Adela Velarde, la mujer que dio nombre a las mujeres conocidas como Adelitas, y cientos de mujeres más. Y es que las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana. En cada mujer mexicana, en el campo, en la ciudad, en el hogar, en cada centro laboral, en cada comercio, las mujeres mexicanas nos sabemos poseedoras de la herencia cultural, de la grandeza de esta tierra, de la belleza de nuestra bandera, del sentido de fraternidad y amor por la familia, por el pueblo y por la patria. Las mujeres tejemos la patria cuando educamos a nuestros hijos con valores, cuando cuidamos a nuestras familias, cuando trabajamos con honestidad, cuando defendemos nuestras comunidades, cuando servimos a México. Así que, como lo mencioné, decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México, a las mujeres que tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas, su defensa. A las mujeres que, además de dar la vida por su familia, están dispuestas a dar su vida por la patria y por su pueblo. Las mujeres de las Fuerzas Armadas, mujeres del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional. Mujeres que portan con orgullo el uniforme, mujeres que sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de esta historia, de heroínas. Son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón. Cada una de ustedes sabe lo que significa servir al pueblo y a la nación. Disciplina cuando nadie está mirando, sacrificio cuando la familia espera en casa, responsabilidad cuando el país necesita protección, arrojo y esfuerzo cuando hay que abrir caminos o dar la mano para rescatar a las comunidades
frente a la adversidad de la naturaleza. Por ello, ustedes, mujeres de las Fuerzas Armadas, significan orgullo. Orgullo de portar un uniforme que simboliza el servicio a la nación. Orgullo de representar a millones de mujeres mexicanas que ven en ustedes un ejemplo de fortaleza. Así que hoy quiero hablarles no solo como presidenta, no solo como comandanta, sino también como mujer, como abuela, como madre, como una mujer que sabe que cada logro que alcancemos se construye sobre el esfuerzo de muchas de otras que vinieron desde antes, como una mujer que sabe que abrir espacios nunca ha sido sencillo, pero que una vez abiertos se convierten en caminos para muchas más. Y ustedes han abierto camino. Hace algunas décadas, la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas era impensable. Con determinación, las mujeres mexicanas fueron demostrando que podían asumir responsabilidades cada vez mayores en la medicina militar, en la ingeniería, en la aviación, en las operaciones y en el mando. Hoy participan prácticamente en todas las áreas de nuestras instituciones militares, con profesionalismo, preparación y una profunda vocación de servicio. Pero también, detrás de cada uniforme, hay una historia, hay una hija, hay una madre, hay una hermana, hay una compañera, hay una pareja. Todas ustedes han tenido que equilibrar la exigencia del servicio con el amor a sus familias. Han tenido que despedirse de sus hijos, de sus madres, de sus parejas, para cumplir con una misión o estar lejos de casa, para proteger a otras familias mexicanas. Sabemos del sacrificio que eso implica. Sabemos que detrás de cada misión hay horas de entrenamiento, preparación y entrega silenciosa. Por eso hoy el pueblo la reconoce por su valor, por su disciplina y por su compromiso, pero también por algo profundo, su amor por México y su amor por su pueblo. Quien decide servir en las Fuerzas Armadas lo hace con convicción, porque cree en su país, porque está dispuesta a dar lo mejor de sí para proteger a los demás. Su presencia ha enriquecido la vida militar y a México. Ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte. Cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Cuando una mujer rompe una barrera, se abre una puerta. Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas. Y esas niñas entienden algo muy simbólico: ellas también pueden hacerlo. Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser. Pueden ser científicas, pueden ser ingenieras, pueden ser maestras, pueden ser presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México. Quiero decirles que el reconocimiento que hoy hacemos no es solo simbólico, es también un compromiso con ustedes. Seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia. Un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión. Un compromiso
para que ninguna mujer tenga que demostrar 2 veces su capacidad para ocupar un lugar que merece, donde el respeto y la no discriminación se hagan costumbre. Porque la igualdad no es un favor, es un derecho. Y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece. México es un país construido por mujeres valientes, mujeres que trabajan, que educan, que cuidan, que lideran y que defienden, mujeres que todos los días tejen la patria, con su trabajo, con su compromiso, con su amor por México. Ustedes, mujeres de las Fuerzas Armadas, representan esa valentía en una de sus expresiones más nobles. Representan la disciplina, el honor y la entrega al servicio a la patria. Quiero decirles con toda claridad y con toda admiración, México se siente orgullosa de ustedes. Su esfuerzo no pasa desapercibido, su trabajo es reconocido, su ejemplo nos inspira. Cada vez que portan ese uniforme, le recuerdan al país que el amor a México se expresa en el servicio, en la responsabilidad y en la protección de nuestra nación. Este 8 de marzo reconocemos lo que hemos avanzado, pero también recordamos que aún hay retos por delante. La igualdad plena se construye todos los días, con leyes, con instituciones, con políticas, pero también con ejemplos. Y ustedes son ejemplo para las niñas, para sus familias, ejemplo para la nación. Gracias por su valor, por su disciplina, por su entrega. Gracias por su amor por el pueblo y por México. Sepan que el pueblo de México las ve, las reconoce y las respeta. Sepan que su servicio fortalece a nuestro país y sepan que cada paso que dan abre camino para muchas mujeres mexicanas. Y si alguna vez dudan de la grandeza de lo que hacen, recuerden esto: detrás de cada paso suyo late el corazón agradecido de todo un pueblo y de toda una nación. Sigamos avanzando juntas. Sigamos construyendo un México donde ninguna mujer tenga límites. Un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana. Un México donde la historia, el talento y la vocación de cada mujer encuentren siempre un espacio para florecer. Porque cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo. Y un país más justo es sin duda un país más fuerte, un país que todos los días teje con sus mujeres libertad, democracia, justicia. Un país que todos los días tejemos juntas y juntos una nación que teje con sus mujeres independencia y soberanía. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan las mujeres de las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México libre, independiente, igualitario y soberano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras,
Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Durante siglos, la historia nacional fue narrada desde una perspectiva limitada. La participación de las mujeres permaneció en segundo plano, a pesar de su presencia constante en la construcción del país. Con el tiempo, esa visión cambió. La memoria colectiva comenzó a reconocer que las mujeres formaron parte activa de los momentos decisivos de México, desde distintos espacios y responsabilidades. En México, hubo mujeres que desafiaron su época, que defendieron la libertad cuando no podían votar, que escribieron cuando no podían estudiar, que conspiraron por la independencia cuando la historia no las nombraba. Ellas no pidieron permiso para hacer patria, la hicieron. Y detrás de ellas, miles más. Anónimas, invisibles, imprescindibles. El 8 de marzo no nació como celebración, nació como memoria. Memoria de mujeres obreras que exigieron dignidad, quienes pidieron salario justo, de quienes levantaron la voz cuando hacerlo implicaba riesgo. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar igualdad de oportunidades. En México, esta fecha representa un recordatorio del camino recorrido y del trabajo permanente por consolidar una sociedad más equitativa. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. El acceso a la educación marcó un punto de inflexión. Con mayor preparación académica y técnica, las mujeres ampliaron su presencia en sectores estratégicos. Hoy participan en la ciencia, la ingeniería, la medicina, la administración pública, la iniciativa privada y la política. La profesionalización abrió oportunidades y fortaleció su liderazgo en ámbitos que antes resultaban inaccesibles. Este proceso también se refleja en el ámbito militar. Las mujeres forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina Armada de México. Participan en tareas operativas, logísticas, administrativas y de apoyo a la población. Se desempeñan como oficiales, especialistas en áreas como la salud, la ingeniería, la aviación y mandos. Su preparación y disciplina fortalecen la capacidad institucional en la tierra, en el aire y en los mares de México. Su presencia no constituye excepción. Representa integración, profesionalismo y vocación de servicio. En la actualidad, las mujeres se desarrollan en una amplia variedad de especialidades, desde la ciencia y la tecnología hasta la medicina y la investigación. También participan en los ámbitos de la administración de justicia, la economía y la administración pública. México avanza con la participación plena de sus mujeres. Su contribución fortalece instituciones, impulsa el desarrollo económico, consolida la justicia y robustece la seguridad nacional. La igualdad de oportunidades no es una aspiración abstracta, es una condición para el progreso. La presencia femenina en todos los ámbitos, civil y militar, confirma una realidad. El desarrollo del país se construye con la capacidad y el liderazgo de sus mujeres. El presente refleja transformación y demanda continuidad, porque el Día Internacional de las Mujeres no es solo memoria del pasado, es compromiso con el presente y responsabilidad hacia el futuro. Defensa. Hace uso de la palabra
la ciudadana Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. Buenos días a todas. Con su permiso, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina. Saludo también a todos los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y de la Armada de México. Asimismo, a la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, a la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, al ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, y a mis compañeros, compañeras del Gabinete Legal y Ampliado, pero sobre todo a las mujeres de las Fuerzas Armadas y a las mujeres en general que nos acompañan en este importante evento. En estos tiempos de transformación, el Gobierno de México dedica todos los días a mejorar la vida de las mujeres y a garantizar su máxima protección. Pero también ha dedicado sus días a visibilizar la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Por eso hoy nos encontramos aquí para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en un acto de reconocimiento a ustedes, las mujeres de las Fuerzas Armadas. Y me resulta importante visibilizar así en colectivo cómo las mujeres mexicanas hemos estado presentes en cada momento decisivo de nuestra historia, incluso cuando la misma historia tardó en escribirlo. Con la llegada de nuestra presidenta ha llegado también la existencia de quienes abrieron camino para nosotras. Hoy conocemos y reivindicamos los nombres de las heroínas de nuestra patria. Ya existen en nuestras efemérides su presencia y se adentra cada vez más a nuestra memoria colectiva. El 8 de marzo es un día para hablar de la historia de esas mujeres y de las que lucharon hace décadas en distintas partes del mundo por una sociedad de iguales, con derechos y libertades plenas. Para hablar también de nuestras causas y de nuestros logros y, por qué no, también de nuestros pendientes. Sin embargo, este día también es una oportunidad para contar la historia de las mujeres que casi nunca se cuentan, las luchas visibles, pero también las de muchas que se libran en silencio, porque en México podemos hablar hoy del avance de las mujeres en la toma de decisiones, afirmar que este es el momento en el que más mujeres se encuentran en el ejercicio del poder, que cada vez hay más mujeres en la ciencia, en la cultura o en el deporte. Y es justo reconocerlo y celebrarlo. Pero hay otro espacio donde también hay miles de mujeres que han abierto camino con una ejemplar disciplina, la mayoría de las veces sin reflectores y casi siempre sin reconocimiento. Y me refiero a las mujeres de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad de nuestro país, porque durante décadas los cuarteles, las bases aéreas, los operativos, las zonas de desastre y las misiones de seguridad fueron espacios cerrados para las mujeres. Se pensaba quizás que la fuerza, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión eran cosas solo de hombres, que la defensa del país, la operación en campo, la estrategia militar o las misiones de alto riesgo eran territorios exclusivamente masculinos. Sin embargo, ahí mismo están ustedes, mujeres que controlan aeronaves, que coordinan operativos, que forman parte de unidades médicas militares, que participan en labores de inteligencia, que están en rescates durante desastres naturales, que atienden a comunidades enteras cuando el Estado necesita llegar rápido, con capacidad de respuesta y vocación de servicio. Muchas de ustedes seguramente pasando semanas lejos de su familia o enfrentando dificultades de trabajo. Porque cuando hablamos de seguridad nacional, quizás pocas veces pensamos en las mujeres que están detrás de esa tarea,
Cuando vemos un operativo, un despliegue o un plan DN3, realmente pocas veces imaginamos la cantidad de mujeres que lo hacen posible. Quiero decirle a todas las mujeres de nuestro país y a los hombres también que debemos sentirnos muy orgullosas de presenciar este momento de la vida pública de nuestro país. México, como ningún país en el mundo, tiene al frente de los destinos de nuestra nación una mujer que gobierna todos los días, que dedica cada minuto, talento, corazón y cabeza fría a garantizar más y mejores derechos para todas las personas, abrazando la máxima de la justicia social de que por el bien de todos, primero las y los pobres. He visto en los días de gobierno de la primera mujer presidenta cómo le miran con ilusión las niñas, las jóvenes y las adultas. Hemos celebrado que las primeras reformas constitucionales y legales que envió nuestra presidenta al Poder Legislativo tienen que ver con el deber reforzado del Estado mexicano para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y para que la igualdad sustantiva sea un eje rector en la toma de decisiones. He presenciado la emoción de mujeres recibiendo escrituras de su vivienda, de mujeres adultas inspiradas en terminar sus estudios o recibiendo por primera vez una pensión, de mujeres jóvenes que decidieron continuar sus sueños cuando se abre una secundaria, una preparatoria o una universidad. He escuchado los testimonios de mujeres cuando traducen la certeza de tener un título de propiedad en su paz y su certeza como familia. Y cada que se construye un camino, un puente, un hospital o un sendero seguro, se piensa también en las mujeres. Trabajamos en el Gobierno de México todos los días para que las mujeres del campo, las mujeres indígenas y las mujeres que más lo necesitan tengan mejor acceso a la salud y a sus derechos en general. En los planes de justicia impulsados por nuestra presidenta, las mujeres tienen voz, hacen planteamientos y se trabaja junto a ellas para que la justicia sea una realidad palpable en su vida. Desde la primera Secretaría de las Mujeres podríamos hablar ahora de eso y de varias acciones que están transformando vidas. La entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, su traducción en lenguas indígenas, la apertura de centros libres donde las mujeres encuentran asesoría jurídica y psicológica gratuita, aprenden un oficio, toman talleres o realizan actividades para fortalecer su autonomía. De la línea de las mujeres 079 opción 1, así como el trabajo diario que realizamos en la Secretaría para garantizar mayor acceso a la justicia a mujeres que viven violencia. Sin embargo, lo más importante del tiempo que vivimos hoy es que la tarea de transformar la vida de las mujeres no es solo la de una Secretaría de Estado, sino la de todo el Estado mexicano, asumiendo el principio constitucional de garantizar igualdad sustantiva, de prevenir, atender y combatir las violencias en contra de las mujeres. Por eso hoy aquí queremos decirles que desde la Secretaría de las Mujeres seguiremos colaborando con las Fuerzas Armadas para generar las acciones y protocolos necesarias para garantizar la cero tolerancia a los actos de violencia hacia las mujeres. Es una realidad que el avance de las mujeres en México no ha ocurrido en un solo frente, ha ocurrido en todos, en las calles, en las universidades, en las comunidades, en los hospitales, en los pueblos indígenas, en las familias y también en los cuarteles. La seguridad y la paz son ejes fundamentales de la justicia y por eso hoy reconocer a las mujeres que abonan a esa realidad se vuelve fundamental. Por eso este 8 de marzo les reconocemos su labor, les decimos a las mujeres de las Fuerzas Armadas gracias y también convocamos a las Fuerzas Armadas en general a seguir construyendo con nosotras este tiempo de mujeres que ha delineado nuestra presidenta. Este día también es para las mujeres que portan uniforme, para las que se preparan durante años para servir a su país y para las que han tenido que abrir camino donde antes había poco espacio para nosotras. Mujeres de las Fuerzas Armadas, hoy queremos darles las gracias por su labor. Queremos reconocerles y decirles que así como ustedes
no nos han dejado sola a las y los mexicanos, ustedes tampoco están solas. Queremos decirles además que su presencia está cambiando la idea de lo que una mujer puede ser o no ser. Ustedes están representando quizás el anhelo de alguna niña que seguramente hoy tiene más certeza que cuando nosotras fuimos niñas, que pueden ser lo que quieran ser y que cuentan con un gobierno que todos los días trabaja para ello. La lucha por la igualdad tiene muchas trincheras y la historia de este país también se está escribiendo con la valentía de todas ustedes. Finalmente, a usted, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quisiera decirle que nos enorgullece su labor. Saber que en estos momentos complejos de la humanidad, México tiene una mujer humana que defiende nuestra soberanía, que pone el ejemplo de honestidad y compromiso todos los días, que combate diariamente el crimen y que siempre defiende nuestro país con fuerza, dignidad y la claridad con la que cuenta, y la claridad de que cuenta con el respaldo del pueblo, nos llena de orgullo porque además se enfrenta muchas veces a las injurias, a la misoginia o a diversas adversidades. Hoy, las mujeres mexicanas sabemos que podemos ser gobernadoras, secretarias, presidentas, soldadas, generalas, capitanas y después de 200 años de historia, comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Que vivan todas las mujeres que han luchado a lo largo de la historia. Que vivan nuestras Fuerzas Armadas y las mujeres que hoy serán reconocidas. Aquí estamos, aquí seguimos y aquí seguiremos. Muchas gracias. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Ciudadana Minerva Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Funcionarios y compañeros de armas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Apreciables invitadas e invitados especiales. Representantes de los medios de comunicación, a todas y todos, muy buenos días. Nuestra nación mexicana ha forjado su destino con la fuerza que templa el hierro en la fragua, a través de innumerables hechos patrióticos que dan sentido a nuestro presente y se erigen como haz de luz que ilumina y guía con firmeza el camino de México hacia su porvenir.
En cada página de nuestra historia, los actos de heroísmo, valor, arrojo y determinación han dado forma al espíritu de México, pero en el corazón de esas grandes gestas que han formado a nuestra patria, existe una presencia imprescindible que hoy honramos con profundo respeto y gratitud: la mujer mexicana. De ahí la relevancia de este evento con el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y por la magnitud de este reconocimiento nos reunimos en este emblemático campo deportivo militar Marte, que como gran escenario de la memoria nacional ha sido testigo de momentos cívicos trascendentales y hoy se convierte en el marco digno para celebrar la grandeza, el compromiso y la aportación de las mujeres en México y en todo el mundo. A lo largo del tiempo, innumerables mujeres en el orbe, con su entereza, inteligencia y determinación, han dejado huella imborrable y un profundo impacto en la sociedad. En México, recordamos a grandes heroínas de la independencia como doña Josefa Ortiz Telles Girón y Leona Vicario, así como a valientes mujeres revolucionarias, entre ellas Amelia Robles y Rosa Padilla, quienes no solo participaron en labores logísticas, sino que se enfrentaron al combate aportando su coraje para consolidar los ideales de nuestra nación. Su legado permanece como firme ejemplo de valentía y como un faro que ilumina a las generaciones actuales. Durante el proceso de institucionalización de las actuales Fuerzas Armadas, desde 1934 se dio la incorporación paulatina de las mujeres, inicialmente en áreas de la salud y la administración, y posteriormente en los diferentes servicios, armas y organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la presente administración se ha dado un paso firme hacia adelante al incorporar plenamente a las mujeres militares en todas las unidades operativas, donde ejercen el mando y conducen a sus tropas por igual. Su ejemplo se convierte en inspiración para las nuevas generaciones y demuestran que el liderazgo y la vocación de servicio no tienen género. Hoy en día, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cuentan con 42.600 mujeres. De ellas, más de 7.000 se han incorporado a nuestras filas en esta administración, y cabe resaltar que todas han demostrado su profesionalismo, inteligencia y liderazgo en el ejercicio del mando. Un impulso adicional en contribución a la política de género es que en este ciclo lectivo 2026 se graduarán 1.560 mujeres, lo que representa el mayor número que se tenga registro en la historia del sistema educativo militar. Además, las mujeres militares han probado su carácter y su valor en cursos que eran exclusivos para hombres, como el de paracaidismo y el de fuerzas especiales. También participan en misiones de operaciones de paz en diversos países que se encuentran en conflicto y en múltiples tareas tácticas, operacionales y estratégicas. Hoy se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, cumpliendo diversas misiones, ya sea en adiestramiento para la defensa del país,
en actividades para proporcionar seguridad a las y los mexicanos, en la aplicación del Plan N3C para auxiliar a la sociedad en casos de desastre, en atención a la salud de los militares y sus familias, entre muchas otras tareas. Por otra parte, con el firme propósito de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como fortalecer un entorno institucional basado en la igualdad y el respeto, en la Secretaría de la Defensa Nacional existen instancias especializadas para prevenir y atender conductas que atenten contra la dignidad humana de las mujeres, tales como la Dirección General de Derechos Humanos, el Centro de Atención y Tratamiento Integral con Perspectiva de Género, el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército, el Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Oficina de Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras compañeras de armas y de la gran labor que desempeñan en esta profesión. Lamentablemente, en el cumplimiento del deber, también hemos sufrido la pérdida de valientes mujeres militares y guardias nacionales que han ofrendado su vida por la patria. Ellas han escrito con letras de oro la historia actual de las Fuerzas Armadas, dejando un ejemplo perenne de honor, sacrificio y lealtad a México. A sus respetables familias les patentizamos toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo y reconocimiento eterno. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en esta fecha significativa, como mexicanas y mexicanos, debemos reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de género y enaltecer los actos de valor de destacadas mujeres que han desempeñado roles extraordinarios en la historia de nuestro país, recordando que cada logro ha sido posible gracias a su coraje y visión. Las mujeres de México de hoy, al igual que las de ayer, demuestran que pueden superar cualquier reto. Usted, señora presidenta, es un ejemplo vivo de ello. Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Usted ha marcado un hito histórico que inspira a generaciones presentes y futuras a creer que todo es posible con determinación y pasión. Reconocemos la labor de las mujeres en todos los ámbitos y especial mención merecen aquellas que día tras día trabajan incansablemente en sus hogares, en el campo, en las ciudades, madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo llano silencioso sostiene la esencia y fortaleza de cada familia mexicana. Por ello, tenemos el deber ineludible de construir juntas y juntos un México más justo, equitativo y lleno de oportunidades para todos, recordando que la igualdad es una causa permanente y compartida, un compromiso con la dignidad y el futuro de nuestra patria. Las Fuerzas Armadas patentizamos nuestra total admiración y reconocimiento a las mujeres y de manera especial
a las valientes mujeres militares que dan la vida por su patria, por sus instituciones, por una sociedad justa y por un México mejor. Muchas gracias. Favor de ponerse de pie. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en compañía de las y los distinguidos integrantes del Presidium, harán entrega de condecoraciones y reconocimientos a mujeres que se destacaron por su profesionalismo y entrega en las actividades que realizan en beneficio de nuestro país. Reciben condecoración General Brigadier Verónica Fabiola Martínez Espinosa, coroneles Leticia Flores de Jesús, Rocío Gómez Morales, Fátima Ugalde Aguilar, tenientes coroneles Jessica Estefanía Martínez Gallardo, Judith Irina González Herrera, mayor Andrea Pérez Cepeda, tenientes de navío Roxana Esmeralda Díaz Hernández, Yadira Uribe Cruz, capitanes Lorena Espinosa Pantaleón, Alejandra Castañeda Casillas. Capitanes Atzin Sánchez San Luis, Jimena de Llaneira Cerrato Guzmán, Gabriela Romero Quevedo, teniente de fragata Karen Guadalupe Burgueño Zamudio, tenientes Rubí Viridiana Aquino Sánchez, Itzel Montserrat Presenda Gutiérrez, Nancy Álvarez Ramírez, tenientes de corbeta Sara Paulina Besares Córdoba, Brenda Guadalupe Pérez Cerda, subtenientes Karina Guadalupe Alanís Morales y Joana Betsabe Jiménez García. Subtenientes Yuritsi Jacqueline Nava Jiménez, Marisa Elizabeth Cano López, primer maestre Jandinelli González Marín, sargentos Carla Shunashi Benítez Guzmán, Pamela Toscano Millán, Alejandra Ayala Guzmán, Juana Reyes de la Cruz, Pamela Vianey Fausto Ortiz, Aurora González Salazar, tercer maestre Verónica Guzmán Rivera, cabo Regina Alférez Licea. Cabos Norma Arcos Mora, América Itzel Silva Flores, soldados Miranda Barrera Jiménez, Glenda Estefanía Insunza Cabrera, Andrea Sánchez Rodríguez, Juana Yanet Herrera Díaz, marinero Michelle Arteaga Balgoñan. Reciben reconocimiento ciudadanas Karen Aguirre Mendoza, Leticia Alberto Molina, Rosario Patricia Vázquez, Norma Angélica Licona Alberto, Angélica del Carmen Moreno Capi, Eva María Godínez Sánchez, alumnas Nayeli Martínez Bernabé, Leslie Yadira Rubio Medina, Aris Alejandra Gordillo Argüello, ciudadanas Andrea Maya Becerra Arizaga, Lenia Fabiola Rubalcaba Álvarez. Ciudadanas Majin, Juana Angélica Olivares Marcelo, Silvia Torres Castilleja, Miriam Pérez Temoxle, Imelda Conde Hernández, Rosa María Hernández Fita, Petrona de la Cruz Cruz, Marisela Armenta Reyes, Lucia Milet Montúfar Serna.
En honor a las mujeres que recibieron condecoraciones y reconocimientos, la banda de guerra ejecutará el toque 3 de Diana. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. Favor de ponerse de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. La Presidenta de México se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.